En un mundo en constante cambio y desafío, la Biblia se erige como una guía eterna para comprender nuestro entorno. ¿Sabías que estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal? Descubriremos nuestro papel en esta batalla y cómo la Biblia nos equipa con la sabiduría y las armas espirituales necesarias para resistir. Los pastores Neilín Solís y Domingo Guzmán nos guiarán en un viaje para explorar. La Biblia nos ilumina en medio del caos, revelando la verdad sobre la guerra espiritual por el dominio de nuestras mentes. Únete a nosotros en este viaje para encontrar claridad y esperanza, mientras exploramos cómo la Biblia continúa siendo relevante en nuestro mundo contemporáneo. Bienvenido a Enfoque Bíblico. Familia amada, ¿qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente en una nueva entrega de Enfoque Bíblico. El pastor Neilín Solís y un servidor Domingo Guzmán en esta nueva entrega, episodio número 6 de esta saga El Gran Conflicto. La segunda temporada del año 2024. Va avanzando Así el tiempo, va avanzando el tiempo. Esperamos pastor, que sea de mucha bendición el programa de hoy. De inmediato vamos a orar para dar paso a algunos temas interesantes que tiene este episodio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos compartir con cada una de las personas que están en las redes sociales, especialmente en YouTube. Te rogamos que bendigas este programa y que pueda llegar al corazón de alguna persona para dar un mensaje que fortalezca su fe y que le ayude a confiar en tus promesas que están contenidas en tu santa palabra. Amén. Dirígenos en el nombre santo de Jesús, lo pedimos. Amén. 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 Bien, todo este trimestre vamos a estar estudiando, hemos estado estudiando, ¿no?, el tema fascinante del conflicto cósmico o el gran conflicto, como usted prefiera llamarle. Usualmente la temática de llamarle el gran conflicto fue muy dogmática. De repente últimamente le estamos llamando conflicto cósmico a ese elemento que tiene que ver con la verdad que nos presenta la palabra de Dios de que hay una lucha incesante en todo el universo, principalmente con un enfoque espiritual, ¿no? Y esa batalla espiritual se está librando en este momento, ahora mismo, con la intención de ganar nuestra atención particular, ¿no?, hacia uno de los dos bandos. Lucha Dios con el propósito de salvarnos y lucha el enemigo con el propósito de que nos perdamos, o con ningún propósito, pero lo que a él le interesa es que nos perdamos. Una rebelión también, pastor, Sí. Porque usted sabe que él quiso alcanzar una posición de poder en el cielo que representó el comienzo de su rebelión. Claro. Y todos los que se suman al pecado, o sea, a la separación con Dios y también al desarrollo de posiciones muy personales sobre las cosas, tienden entonces a manifestar la misma actitud que él. Pero precisamente hoy vamos a hablar de los dos testigos, como se titula el capítulo de hoy. Así y precisamente el pasaje es uno de los que nos enseña el valor de las Escrituras. Dice Isaías 40, versículo 8, la flor se seca, o la hierba se seca. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oye, nunca habíamos dicho esto en coro. Así es. Mire, Pastor Solís, este interesantísimo texto bíblico que nos atañe hoy, y el tema de hoy particularmente, se concentra un poco más en la palabra de Dios, en su valor para el mundo espiritual, su valor para nosotros como cristianos, su valor en el sentido histórico, y vamos a estar mirando algunos aspectos de cómo la propia palabra, a través de la profecía, delimitó lo que podríamos llamar su propia historia a través del hilo profético, ¿no? Y me gusta mucho esa idea, porque la palabra de Dios ha sufrido, ha sido tan atacada, tan vilipendiada, tan señalada en sentido negativo, pero no podemos negar también el poder transformador que la palabra tiene para con las personas y en las personas,
Y al mismo tiempo no podemos negar el hecho de que históricamente Dios ha sido el principal protector de su palabra. Pero es algo maravilloso, pastor, que la palabra comparta la misma experiencia que su autor y la misma experiencia que sus destinatarios. Exacto. La experiencia de persecución, de vilipendio, de sufrimiento, la experimenta también la palabra. Y esto es importante porque el pasaje que leímos, pastor, dice que la hierba se seca y la flor se cae. O sea, las cosas que Dios creó hermosas, que Dios puso en la naturaleza, después del pecado no han podido subsistir. ¿Sabes que hay un elemento implícito aquí, pastor, repito, de carácter espiritual, y yo diría que también, más allá, de carácter teológico? Por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra. El poder que hay en la palabra de Dios envuelve, incluye, innatamente, inherentemente, tiene el poder del Creador, la palabra. Entonces, hay que aprender a mirar estos temas con los que estamos tratando y en los que se relaciona la palabra de Dios, desde esa perspectiva, yo diría, tan poderosa, ¿no?, que envuelve tanto poder, es el hecho de que el Creador es el que está actuando a través de ella. Y cada cosa que tiene que ver con la palabra de Dios en su historia, cómo se desarrolla, la propia composición de la Biblia, la propia, vamos a decir, edición de la Biblia en el sentido de cómo se escribía y cuándo se determina qué va, qué no va. Todos esos aspectos, Dios fue muy cuidadoso con su palabra. Y entonces, hoy nosotros estamos viendo durante esta lección cómo hasta en la propia palabra, como expresé hace un rato, ya se estaba delimitando todo ese proceso, ¿no? Cómo iba a ocurrir. Y me encanta, pastor, el hecho de que en nuestro estudio de esta semana estaremos mirando una frase interesante, testigos, los dos testigos. Eso me encanta. Es algo maravilloso lo que usted menciona, pastor, que la misma Biblia incluso dice cómo sería conservada. Sí. Porque para el año 1947 aproximadamente, cuando se encontraron los escritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Los famosos rollos de Qumran. Sí, fíjese, pastor, que en Jeremías está conservado eso, que Dios le dijo a Jeremías que las escrituras de unas tierras que él iba a comprar las conservara en materiales de barro, sí, para que duraran muchos días. Exacto. Pastor, es un asunto increíble cómo la misma Biblia señala el modo de su conservación. Sí. O sea, si lo profético de la Biblia no nos parece suficientemente sobrenatural, lo práctico debería ser muy evidente. Exacto, ¿verdad? demasiado evidente cómo la misma Biblia habla de su propia conservación en el tiempo y las demostraciones de esa Biblia sobreviviendo a todo tipo de contratiempos. De contratiempos y ojalá fueran contratiempos, pastor, porque un contratiempo es algo que nadie puede controlar, pero que enemistades directas y personas empecinadas en destruirla no pudieron contra ella. Es algo maravilloso que podemos destacar. Y por eso los dos testigos entran en este asunto. ¿Cómo podríamos, pastor, perdona que te interrumpa así, pero cómo podríamos determinar esto de los dos testigos? ¿Por qué los dos testigos? ¿Qué es lo que significa dos testigos? Explíquenos un poquito eso. Tendríamos que ir a Apocalipsis capítulo 11 para ver la profecía que está allí. Capítulo 11 de Apocalipsis, a partir del versículo 1 vamos a leer para que podamos hacer el análisis breve que tenemos para este capítulo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están de pie delante de Dios en la tierra, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera.
Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ahí vemos la obra de los testigos en Apocalipsis capítulo 11, y me parece, pastor, que es importante analizar algunos elementos. El primero es los tiempos que aparecen en la profecía. Exacto. Cuando encontramos 1260 días, 42 meses y tiempos y medio tiempo, eso a partir del capítulo 10 de Apocalipsis aparece en varias ocasiones. Ahora en el capítulo 11 vimos 2 de esos elementos. Y luego vamos a ver en el capítulo 12 de Apocalipsis y en el capítulo 13 que aparecen 1260 días y 42 meses. Es algo que viene desde Daniel. Y esa explicación, ese análisis de las profecías de tiempo en Apocalipsis, nosotros encontramos un principio profético que se encuentra en Daniel, especialmente al analizar el capítulo 9, nosotros nos damos cuenta que hay un principio de día por año. Cuando Daniel está en el capítulo 9 analizando la profecía de los 70 años del exilio, entonces encontramos que recibe la profecía de las 70 semanas. Y esa profecía de las 70 semanas, que comienza con el decreto de reconstruir Jerusalén, termina precisamente con el sacrificio de Jesús, con la llegada del Mesías. ¿Qué ocurre en el año 31 de la era cristiana? Correctamente. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, nos damos cuenta de que los momentos proféticos que aparecen aquí tienen esa misma duración. Y al ser ese 1260 días, el tiempo de la persecución de la iglesia en Apocalipsis 12, y vemos que los testigos testifican vestidos de saco por ese mismo periodo, encontramos que es el mismo periodo de tiempo. Es el mismo. Los adventistas... Estamos hablando de un mismo enfoque con diferentes puntos de vista. Que es lo que hace Apocalipsis, generalmente recapitular las cosas y repetir los núcleos como para darnos perspectivas diferentes de los acontecimientos que estarían sucediendo en esos periodos proféticos que menciona. Y precisamente en estos 1260 días nosotros encontramos aquí la persecución a los testigos. ¿Y los testigos quiénes son? Usted podría hablar un poquito de eso para que sigamos, ya que vimos el tiempo, quiénes son los testigos y cuáles son las plataformas bíblicas para esa interpretación que nosotros hacemos. Ese es el punto interesante. En esta, vamos a decir, presentación de los 2 testigos, estamos viendo en realidad el conjunto de la palabra de Dios. ¿Por qué 2 testigos? Porque está planteando Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, tenemos 2 testigos, la palabra de Dios, la Biblia, que sería durante ese periodo de tiempo de 1260 días, de alguna manera, no vamos a decir que eliminada por completo, pero sí estaría vestida de silicio. Es como decir restringida, estaría cerrada, estaría limitada solamente a un grupito de personas que tendrían acceso a ella. Sin embargo, a pesar de eso, no estaría eliminada por completo de que pudiera ser accesible. Y precisamente, a pesar de que estaba de alguna manera restringida, la palabra continuó con su poder iluminando. Y me llamó mucho la atención mientras usted leía Apocalipsis 11, porque mientras usted lo presentaba, mencionó en algún momento el hecho de los candelabros. Es interesante porque el candelabro es como el equivalente a una linterna, una lámpara, ¿no? Y dice el Salmo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es como una lámpara a mis pies, como una luz en mi camino. O sea, todo el lenguaje que gira en derredor de esta enseñanza está apuntando hacia la palabra de Dios,
porque precisamente los dos testigos simbolizan el trabajo en sí que la palabra de Dios hizo en estos momentos tan difíciles de la historia. Y precisamente encontramos un periodo de tiempo muy curioso, que son 3 días y medio, donde los testigos... Perdón, no confundir con los 3 años y medio, no por favor. confundir con los 3 años y medio, porque Sí. las declaraciones son proféticas, Son proféticas ambas. Pero los 3 años y medio implican un periodo mucho más largo. 1260 años. 1260 años, y los 3 días y medio implicarían un periodo de 3 años y medio que literales. son literales. Perfecto. Entonces, en ese caso, nosotros encontramos la Revolución Francesa como una de las explicaciones más claras de esto. ¿Por qué es una de las explicaciones más claras? Porque justamente cuando estaba cerrando el periodo del dominio de la iglesia en el poder secular, el periodo de los 1260 años del cuerno pequeño. Donde estaba esa restricción de la que yo estaba hablando muy fuerte. Exactamente. Llega precisamente la Revolución Francesa a negar la existencia de Dios. A dar como una estocada mortal a la palabra, ¿no? Exactamente. El punto es que la muerte de la palabra no fue una muerte definitiva, porque incluso se señala que iba a resucitar. Y es curioso, pastor, porque justo cuando la Revolución Industrial parecía destruir toda plataforma de confianza en la Biblia, vienen los periodos de reavivamiento más fuertes de la historia de Europa, Norteamérica yo te diría que y del grandes mundo, partes del mundo. O sea, luego de todo este problema serio en el que se quiso poner en tela de juicio a Dios, la palabra, la Biblia, la enseñanza, podríamos decir que los grandes pensadores y los ideólogos de estas estratagemas pensaron, bueno, aquí ganamos. Sin embargo, fue todo lo contrario. Se levanta un despertar espiritual en Europa, se levanta un despertar espiritual incluso en América, se destapa un despertar espiritual y yo diría que el más importante para nosotros, el que se destapa en Norteamérica, porque precisamente en Norteamérica hay un gran reavivamiento espiritual que inicia a partir de los finales del siglo XVII, principios del siglo, del siglo XVIII y del siglo XIX, o sea, finales del siglo XVIII. Pero pastor, aguanta, porque eso lo vamos a analizar en capítulos posteriores de este podcast. Pero me estoy emocionando. Lo más importante aquí es que veamos que este movimiento que aparece para matar a los dos testigos no es religioso. No. ¿Por qué no es religioso? Es un movimiento más que todo intelectual. Fíjese cómo se dice que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde vuestro Señor también fue crucificado. Y Sodoma y Egipto porque manifiesta una actitud no religiosa, sino la actitud del faraón de Éxodo capítulo 5, versículo 2. Moisés y Aarón van donde él y le dicen... No, yo no conozco ese Dios. Le dice, mira, Jehová dice, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Entonces, ese es el agnosticismo o la actitud de negación hacia Dios. Y también Sodoma, que presenta la inmoralidad. Sodoma es un movimiento, o por lo menos en la Biblia se presenta como una ciudad en donde la depravación llegó tan lejos que no eran cuestiones religiosas las que los movían, sino cuestiones de inmoralidad. Y en esa época, precisamente de los inicios de la Revolución Industrial, la gente, para tratar de separarse del cristianismo rampante que habían resistido durante tantos años, comenzaron a manifestar actitudes antirreligiosas. Y precisamente esos 3 años y medio literales encontramos a una Francia que duró por un periodo cercano de tiempo prohibiendo prácticamente toda práctica religiosa en el territorio de París y especialmente en los territorios de la Revolución Incluyéndolo Francesa. en sus leyes, en sus normativas. Hubo hasta un decreto. Decretos y todo eso, que luego entonces, al finalizar fue derogado ese decreto. 3 días y medio proféticos, que eran 3 años y medio literales, fue entonces derogado esos decretos, salieron del escenario. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que miremos cómo no es la primera vez. Si usted está experimentando a su alrededor personas que están en contra de la Biblia o que tienen una actitud secularista o una mentalidad en la que rechazan cualquier influencia bíblica que usted trate de sembrarles, no se sorprenda. Es algo que está incluso profetizado y una actitud que también tiene su fin. La palabra de Dios sobrevive incluso a los momentos
en los que las personas comienzan a negarla y comienzan a rechazarla. Así que lo más importante que nosotros podemos hacer es levantar a los testigos. Exacto. Es representar con nuestras vidas a los testigos de Jesucristo. Hablar de una verdad triunfante, ¿no? De una verdad que emerge poderosa como siempre. A pesar de todos los ataques que la palabra de Dios ha podido sufrir a través de la historia, la Biblia permanece. La Biblia permanece. Un saludo para Omar Medina, que de seguro va a escuchar este podcast. Me hubiese gustado mucho tener la letra de ese poema. No lo conozco así de memoria, pero ese poema que resalta eso. La Biblia permanece. Entonces, para una próxima entrega esperamos tenerlos con nosotros. Hasta aquí ha sido esta de las entregas de Enfoque Bíblico. Dios les bendiga. Hemos presentado Enfoque Bíblico. Hasta la próxima.